como ya se habrán dado cuenta, estamos en la Ciudad de México, en el metro. Tenemos que darle la máxima experiencia a Dave. Buenos días, estamos en la Ciudad de México. El día de hoy estamos en el bosque de Chapultepec. Vamos a ver qué podemos hacer en un día. Hace unas semanas vine a la Ciudad de México y fue mi primera vez con una experiencia de scooter. Pero ahorita que estamos en el parque para ir al castillo de Chapultepec, acabamos de encontrar un scooter y estoy emocionada porque le digo a Dave que sería el lugar ideal para subirnos al scooter. Solo que hay uno nada más. Hace 2 semanas que vine, lo usé. El primer viaje por 10 minutos es gratis. Estamos iniciando nuestro recorrido por el castillo de Chapultepec y estamos asombradísimos por lo enorme que es. Justo estamos afuera contemplando el contraste entre el bosque y la ciudad al fondo. Este castillo ha sido muy importante porque fue el hospedaje durante la época virreinal y era su vivienda. Para esto se construyó. Posteriormente ustedes saben que estuvo viviendo aquí Maximiliano. Hubo una época, un periodo en donde estuvieron aquí viviendo los presidentes y eso se acabó hasta que Lázaro Cárdenas entró en el poder. Por decreto presidencial, él dijo que iba a funcionar solamente como museo. Dato curioso sobre el castillo de Chapultepec: es el único castillo de toda América que fue construido para que viviera la monarquía aquí. No existe otro así en cualquier parte de América. Ya cumple más de 220 años que está este castillo y es por eso que es considerado una joya imperdible cuando vienes a la Ciudad de México. Estoy en dirección hacia Reforma. Al fondo se ve el Ángel de la Independencia. Espero que más tarde podamos pasear e ir hacia allá. Yo creo que voy a buscar en Instagram si hay un buen de fotos para ver si me tomo unas, si les copio alguna pose chida y me tomo una foto. Estaba grabando la famosa avenida Reforma que está allí. Grabé unos segundos de video para incluir en el final, pero el problema es que siendo Ciudad de México no avanza el tráfico y el video pierde ese futuro. Y ¿sabes qué estoy viendo ahí abajo? Que hay 2 scooters justo los que necesitamos para salir del bosque de Chapultepec. Hace rato nos íbamos a subir en ese scooter, pero solo había uno y la aplicación estaba diciendo que también no estaba en función. Tengo la maldición de que no está aceptando mi celular ningún pago, que el servicio no está disponible solo para mí. Después vinimos aquí a usar Mobike, descargué la aplicación. Dave ya está súper feliz con su bicicleta porque él ya pudo. Tengo la maldición. Al final, Dave se vino en la bici y yo en el scooter. ¿Y cómo se siente? Muy chido, muy chido. Oye, sí amor, déjame probar. Acabamos de llegar al Museo de Antropología e Historia. Dave tomó una bicicleta y yo tomé un scooter. Nos tardamos como 10 minutos en llegar aquí y nos cobraron 75 pesos por persona. Bueno, estamos a punto de iniciar este recorrido en este museo tan grande y tan imperdible si vienes a la Ciudad de México. O al menos eso es lo que nos han dicho, ¿no? Sí, vamos a ver qué hay. Ese calendario famosísimo que todos van a reconocer, aparte de ser calendario, se iba a usar para sacrificios humanos, ya que en su religión era necesario sacrificar a seres humanos, a sus dioses, para que continuara el calendario. Y qué dato tan interesante, qué historia tan sangrienta.
Ahora les contamos nuestros top tips por si van a visitar los museos de aquí. Pues número 1, entre el castillo de Chapultepec y el Museo de Antropología pueden usar la bici o scooter y van a llegar súper rápido porque está un poco lejos. Número 2, siempre estén con la panza llena para que puedan ver el museo completo. Desafortunadamente no vimos el Museo de Antropología completo a detalle porque ya tenemos un montón de hambre. Entonces ahora vamos a comer. Sí. A ver qué hay. Sí. El plan es irnos hasta Nápoles en bici. Nos vamos a hacer como 25 minutos más o menos. Y chéquense, este es el recorrido más o menos. Ahorita nos encontramos en Avenida Horacio. Nos vamos a ir hasta donde está Liverpool y de ahí bajamos. Otra vez vamos a tener que cruzar el parque. Después vamos a dar vuelta en la Universidad La Salle. Y bueno, nos falta otro camino por recorrer hasta llegar al bar donde nos citamos. Después de usar esa aplicación de Didi que nos tardamos más de 1 hora desde Polanco hasta la Colonia del Valle, por fin estamos con nuestros amigos, estamos en la Colonia del Valle. La cerveza es súper buena, esta cerveza es de Monterrey y la transportan aquí en México. Es la única sucursal. ¡Salud! ¡Todos! Nos encontramos justo en el Ángel de la Independencia y bueno, otra vez usamos el scooter para llegar acá desde el metro y les queríamos comentar que ayer experimentamos el tráfico de la Ciudad de México. Estuvimos parados más de 1 hora en una aplicación que no es Uber, que se llama Didi. Esta trayectoria iba a ser de 3 kilómetros, tardamos 1 hora en tráfico y en esa aplicación de Didi, que al principio se nos hizo muy barato, va incrementando cada minuto el precio como taxímetro. Entonces ese viaje de 3 kilómetros nos costó al final 125 pesos. Es mejor usar bicicleta porque en bicicleta nos había dado un tiempo estimado de 20 minutos. Nosotros no la usamos porque la aplicación no aceptaba mi método de pago. Pero qué bien, qué bueno que hay gente muy innovadora que está implementando esas aplicaciones, esos medios de transporte alternativas para evitar ese tráfico e intentar disminuirlo hasta cierto punto. Y bueno, esta es una parada obligada también si quieren venirse a tomar una foto y además hay un montón, sobreabundan los scooters y las bicicletas, pueden andar nada más dando las vueltas por aquí, es muy chido. Amigos, ya está terminando nuestro día y mañana nos vamos en el avión, sale a las 7:30 de la mañana, así que nos vamos a levantar como a las 3:40 más o menos. Ya casi se hace de noche, nosotros vamos a Coyoacán para ver otros amigos antes de irnos de este hermoso país. Suscríbanse si les gustó este video, la verdad lo hicimos como un poco más relajado, ya estamos cansados, estamos preparándonos para darles mejor contenido, así que espérenlo, va a estar bueno lo que se viene. Tenemos un montón de ideas y si ustedes tienen ideas de algo que quieran saber de Reino Unido, de Inglaterra, adelante, pregúntenlo con confianza y nosotros lo vamos a hacer si está en nuestras posibilidades. Tenemos que despertarnos súper temprano mañana, vamos a tener un viaje de casi 20 horas para llegar a mi pueblo en Inglaterra. Vamos a hacer un video de eso, entonces quédense pendientes y para todo lo que viene de ahí. Va a estar bueno, chavos. Adiós.